Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Comenzamos el programa correspondiente al día de hoy, como siempre, con imágenes fuertes. En el día de ayer, un grupo de cometripas represores de la seguridad del Estado cubano, se metieron en casa del patriota y preso político Adrián Stevens y le robaron todo lo que tenía en la carpintería, otro intento fallido por lograr doblegar al patriota, pero lo más fuerte de todo, fueron las preguntas que le hizo la hija, quien no comprende lo que está pasando. Este video hará llorar a más de uno. ¿Cómo? ¿Por qué se quieren llevar los palos, papá? Se quieren llevar los palos porque la seguridad del Estado quiere que yo piense como ellos. ¿Me entiendes? La policía mandó a la policía a los inspectores para que me decomisaran toda la madera con la cual yo te compro tu comida y te alimento y te compro tus zapatos y te pago tu estudio. Mira cómo se están llevando la madera. Yo no quiero que se lleven eso, los palos. Pero se lo van a llevar, mami, se lo van a llevar porque la seguridad del Estado lo mandó a que se llevara la madera. ¿Por qué le gusta que se lo llevaran? Increíble. Cuando no es Juana es la hermana, este régimen cada día se parece más al de la Alemania nazi, están acabando hasta con la inocencia de los más pequeños, han destruido toda una generación, la han hundido en la miseria, y todavía está sucediendo esto en casa del patriota. Mira a este cubano como dice que él es revolucionario, y que cree en esa dictadura comunista. Las 24 horas del día, entonces yo tengo un hijo que tiene 10 años y tengo que estarlo sacando con los ojos tapados para que él no vea lo que están haciendo los demás muchachos. ¿Me entiendes? Pero yo soy revolucionario, yo creo en mi gobierno. Yo creo en mi gobierno y yo pienso que mi gobierno va a resolver ese problema. Pero ahora veo a mi gobierno resolviendo el tema de la carpintería, que si la corriente, que si déjame aprovechar la estadía de mi gobierno aquí en el pasillo para resolver todos los problemas de un golpe. ¿No lo hacemos así? No somos revolucionarios, estamos hablando de corazón, ¿no? Entonces vamos a ponernos para todo. Y no para esto nada más, vamos a ponernos para todo. La multa de esta gente, hasta yo voy a poner dinero ahí, que yo no tengo nada que ver con eso, yo no pico palo, ni doy lija. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. La verdad es que viendo nuevamente el video, me doy cuenta que este cubano lo que está es cagao de miedo. Cubanos, una cosa es que estén reprimiendo a un amigo tuyo al lado y te quedes tieso sin hacer nada, ya eso está mal, pero ponerte a decir después de eso, que eres revolucionario, para que te solucionen un problema de vivienda, es rebajarse muchísimo. Para los que defienden a Cuba y dicen que es injusto que Cuba encabece la lista de países patrocinadores del terrorismo, que Cuba no debería estar incluido entre los países con menor libertad religiosa, mire aquí cómo ese régimen se ha dado la tarea ahora de cerrar las iglesias, por estas está respaldando en los últimos días el sentir de libertad. Mire aquí cómo lo están haciendo. Cuando entro por esa puerta, que no es la puerta donde entrar, la puerta donde entrar es por aquí, me dice la persona que está frente de la puerta esa en esta iglesia, y yo le pregunto, ¿por qué no hay luz aquí adentro? Por favor. Dice, la gran problemática, y me empieza a hacer el cuento de que están cobrándole muy grandemente, ahí el hombre está en la puerta ahí, le están cobrando una cantidad de dinero muy grande aquí a esta iglesia y a todas las iglesias que hay en Cuba, debido a la misma necesidad que ha venido teniendo económicamente este sistema. Para los cubanos que aún se consideran revolucionarios, y que defienden a ese régimen, ustedes lo que son tremendos cara dura. Y si saben todo lo que sucede, solo que deciden limpiarle la cara a esa dictadura, ustedes son tan asesinos como ellos, lo que sí aún no logro entender es el por qué defender eso que te tiene pasando hambre, que para realizar cualquier trámite tienes que hacer esta cola también. Mire aquí la multitud de personas que se aglomeraron en el día de ayer, cosa no antes vista para sacarse el pasaporte en Puerto Padre. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura, únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24/7 por lograr tumbar al régimen. Miren aquí otra inmensa cora que se formó en la Feria Agropecuaria de Santi Spiritus, donde de seguro estos cómplices de la dictadura estaban ahí, porque claro, hasta los comunistas pasan hambre en Cuba, de esa miseria solo escapa la cúpula. Pero mi hermano me regaló un cochinado de 50.
Esto es un país huyendo del socialismo, ese socialismo que después se hartan de decir que es para todos y por el bien de todos, claro, eso lo dicen en televisión nacional, porque ninguno tiene argumentos para sustentar dicha mentira, ninguno se va a ir a parar delante de ninguna de estas familias, a decirle tal barbaridad que ni ustedes mismos se la creen. Nosotros somos una pareja de VIH, si queremos comer una pizza no podemos, si queremos comprar un pedacito de carne no podemos tampoco, porque el dinerito que nos dan no nos alcanza para nada. No hay proteína, no tenemos algo fuerte cuando nosotros nos tomamos esta pastilla, que son 5 diarias, no sabemos dónde meterlo, no tenemos suficiente proteína, alimento de carne, de algo para luchar. ¿Qué usted tiene para cocinar, para almorzar? Una vianda que tengo hervida ahí. ¿Y no hay arroz? No, ¿No hay un pedacito de carne? no hay nada, ¿No hay un frijol? nada. Y si voy a comprar carne, ¿de dónde yo voy a comprar carne? No puedo. Así que estamos viviendo ya por el gusto, que es un crimen lo que están haciendo. Aquí no se puede vivir el pobre, porque ellos qué cara, llenan desayuno, no se va a la cocina donde ellos viven, merienda, almuerzo, merienda, comida y el mando. Que ellos ya se tienen luz, que se jodan los pobres, que es lo que dicen. ¿Qué tiempo usted tiene de no comerse un pedacito de carne? Debe ser como 3 o 4 meses. ¿Y con qué regularidad se come un pedacito de carne? No. Quiero. No puede. No puedo. ¿De qué manera? ¿Y cuál es el alimento que más consume usted? Los mandaditos de la tienda. Y cuando se acaba, viandita y cositas. Tengo que coger y vender un animal. Dejar de comérmelo y venderle un pitón de carnero, un pitoncito de chivo, que es con lo que yo lucho, de eso es que estoy viviendo hace un tiempo, de los animalitos que crío. Y entonces tengo que hacer eso. En vez de comérmelo para alimentarme, tengo que venderlo para poder comprarlo, lo demás que me hace falta. ¿El precio del azúcar aquí en el campo cómo está? A 150 pesos. ¿Y el arroz? Hasta 100 pesos está en este momento. ¿Y un pedacito de carne de cerdo? ¿Una libra? 250 pesos. ¿Aquí en el campo? Sí. Yo estoy pasando, eso digo nadie. ¿Y tú cómo estás? Bien. Aunque sé que no tengo que comer. No, no es fácil. Hoy es un día que yo no tengo nada de cocinar. Yo estaba yo dando gritos con mi hijo y dice, ay mami, ¿qué yo voy a hacer? Si yo no tengo que darte, mami. Infocuba les invita a formar parte de la membresía del canal. Los miembros de este canal deberán ser personas que deseen y tengan hambre por la información referente a Cuba. Tenemos destinado para usted una vez forme parte de nuestra familia acceso a videos exclusivos de la situación que viven los cubanos. Videos informativos de realidades cubanas que ha tergiversado la dictadura castrista durante la historia.